Otro de los problemas clásicos cuando hablamos de película estancada es pensar, de hecho, en sistemas en los cuales tenemos más de una película a través de la cual hay difusión. En este caso son dos películas distintas las que están estancadas, por así decirlo. Una es agua y la otra es aceite. Y tenemos un tercer elemento que es el gas A, que es en realidad el que se va a difundir. Nuestro sistema está inmerso en una atmósfera de gas A. Específicamente, encontramos que la presión parcial de A en la fase gaseosa es de 2 atmósferas. Adicionalmente, lo que nos muestran en el diagrama es que hay un flujo de agua en la parte inferior de este pequeño sistema. Esto nos permite identificar dos cosas. La primera, que en la parte inferior, que aquí llamé punto 3, la concentración de A en esta parte que es agua va a ser 0. Y la segunda, como esta concentración siempre va a ser 0, siempre va a haber un gradiente que va a facilitar la difusión del gas A de la parte superior de nuestro sistema hacia el agua corriente. Nos dan algunos datos adicionales. Dado que hablan de diámetro del ducto, lo que están sugiriendo es que el área transversal es un círculo. Nos dan además el coeficiente de difusión del gas A en aceite y el gas A en el agua. También nos dan la distancia de la altura del aceite en este pequeño sistema y la altura del agua, que serían estas dos secciones. En todas las interfaces podemos suponer equilibrio. La pregunta del problema es la velocidad de transporte del gas A través de estas capas considerando estado estacionario. Como es estado estacionario, eso quiere decir que vamos a poder utilizar los mismos modelos de película estancada que utilizamos antes. En este caso, el asunto es que realmente hay dos sistemas. Hay un sistema de aceite y hay un sistema de agua. Este en realidad es un problema de resistencias en paralelo. Los ejemplos clásicos que nos gusta resolver son los de transferencia de calor. En este caso, tendremos que lidiar un poquito con interfaces y cosas por el estilo, pero al final de cuentas la lógica es la misma. El flux se va a mantener constante. El flux de gas A entre el área transversal, dado que el área es constante, va a ser el mismo en la zona del aceite y en la zona del agua. Esto me va a permitir que este flux yo lo calcule con ley de Fick para el aceite, considerando que el gradiente va a utilizar los puntos 1 y el punto 2 en la fase de aceite, y esto va a tener que ser igual a la ley de Fick, pero para la fase agua, donde las concentraciones del gradiente que vamos a necesitar son las de los puntos 2 y 3. Como estamos hablando de interfaces en equilibrio, nos tienen que dar información adicional sobre este equilibrio. En este caso nos lo simplifican bastante hablando del coeficiente de repartición. Eso quiere decir que aquí, en esta interfaz, siempre va a haber 3 veces más moléculas de A en el aceite que en el agua. Y finalmente, ya para acabar de rayar esta hoja, nos dan una ley de Henry para saber cómo es que esta presión del gas A se va a comportar o se va a diluir en la zona del aceite. Es la ecuación de aquí. El dato que nos dicen es que la presión parcial de A en la fase gaseosa es de 2 atmósferas, así que puedo sustituir esta ley de Henry y obtenemos esta concentración del gas A justo en esta interfaz aceite-aire. El modelo de película estancada que tendríamos que utilizar para cada una de estas dos expresiones de Fick tendría que ser el mismo, este de aquí. Pero como estamos hablando de resistencias en serie, eso significa que tendría que escribir yo dos ecuaciones simultáneas. Resolver dos ecuaciones simultáneas donde las incógnitas están metidas en un logaritmo no es trivial. Así que aquí tenemos una alternativa. De acuerdo a la información que tenemos en nuestro problema, en la parte superior de nuestro sistema, donde está la interfaz aire-aceite, la concentración es por 10 a la menos 5 kilogramos mol por metro cúbico. Y de este lado ya habíamos quedado en que la concentración de A es 0. Estos valores son numéricamente pequeños. Esto quiere decir que en realidad podríamos estar trabajando con soluciones diluidas. ¿Qué ventaja numérica existe si estamos hablando de soluciones diluidas? Bueno, para que lo puedas ver, te puse aquí la expresión sustituida con números inventados.
Son de hecho más grandes que los valores que de hecho tenemos en nuestro problema, nada más para que veas que aplica y no nada más cuando estamos hablando de un número por 10 a la menos 5. Si yo hago la relación esta de aquí con logaritmos y si hago la misma relación con un delta y, un gradiente normalito, numéricamente obtengo los mismos valores. Esto me permite simplificar en gran medida mis ecuaciones, dado que entonces puedo utilizar la ley de Fick tal como me la aprendí en mi curso de fenómenos de transporte, la facilita. Y este sistema de ecuaciones en realidad es mucho más fácil de resolver. Enseguida lo que hago es la sustitución de este modelo de la ley de Fick, por un lado para la zona del aceite o la fase aceite y por el otro para la fase agua. Este es el coeficiente de difusividad de A en aceite. Este es el coeficiente de difusividad de A en agua. Estas distancias son tal cual el grosor de la película de aceite y la película de agua. Y finalmente tengo que considerar los gradientes. Esta de aquí es la concentración del gas A en la posición 1. Este de aquí es la concentración del gas A en la posición 1 dentro del aceite. Este de aquí es la concentración del gas A en la posición 2 en la fase aceite. Es decir, estoy aquí, fase aceite, y aquí. Y luego me voy a pasar a utilizar los mismos datos, pero ahora en la fase del agua. Voy a utilizar otra vez la posición 2, pero ahora del lado del equilibrio de la interfaz del agua. Y luego la posición 3, que ya habíamos dicho que era una concentración de 0. Concentración de la fase gas en la posición 2 del lado de la interfaz que corresponde al agua. Este de acá sería la concentración del gas A en la posición 3 del lado del agua, que ya sabemos que es 0. Para poder trabajar con estas dos incógnitas, que realmente son distintas, voy a traerme el coeficiente de repartición. El coeficiente de repartición es este de acá, concentración de agua en el aceite entre la concentración de agua en el agua, esto es igual a 3. En la ecuación de abajo, la sustitución que utilicé es la concentración de A en el aceite sobre 3, igual a la concentración de A en el agua. Es decir, este le pasé multiplicando y este lo pasé esta expresión de aquí. La otra cosa que hago de este renglón a este de acá es simplificar todos los números. 3.9 por 10 a la menos 9 por 4 por 10 a la menos 5 entre 0.03 da este número de aquí. Luego 3 por 10 a la menos 9 entre 0.03 con este signo menos da este valor. 2.8 por 10 a la menos 9 entre 0.05 es este valor de aquí. Este 3 ya lo había explicado con la sustitución que hacemos. De manera que ahora solo tenemos una incógnita, que es la concentración del gas A en la posición 2, pero del lado del aceite, que da este valor numérico de acá. A partir de la sustitución, la concentración de A en la posición 2 del agua es igual a la concentración de A en la posición 2 del aceite sobre 3. Puedo sacar este valor de acá. Y una vez que tengo eso, ya puedo calcular el flux en cualquiera de las dos interfaces. Puedo utilizar esta parte, esta igualdad, o puedo utilizar esta igualdad. En cualquier caso, el valor numérico tendría que ser prácticamente el mismo. Y una vez más, lo que nos están preguntando en realidad es el flujo. En este caso no sabemos de qué se trate el gas A, no lo conocemos, así que no nos queda de otra más que dejarlo enunciado como kilogramos mol. Lo que sí podemos hacer es multiplicarlo por el área para que ya no sea el flux, sino flujo molar. Este de aquí es entonces el área transversal, dado que asumimos, gracias a la información que se nos proporcionó, que el área transversal era un círculo.